Bueno, nosotros somos un grupo de primero de grado de trabajo social de la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla, España, y vamos a hacer un podcast sobre la socióloga Charlotte Perkins, de la asignatura de sociología que nos la imparte la doctora María José del Pino Espejo. Y bueno, vamos a comenzar hablando mi compañera Rocío y yo sobre la introducción, y después de realizar las lecturas van a seguir mis compañeras Carlota, Nerea y Ana diciendo las conclusiones que hemos sacado después de leer estos capítulos. Y bueno, empiezo yo hablando sobre su biografía. Ella nació en Connecticut en 1860 en una familia muy tradicional. Fue abandonada de pequeña por su padre y la dejó junto a su madre y a su hermano en un estado de pobreza. Después, desde muy joven, ella manifestó muchas dudas sobre su matrimonio, pero aún así se casó con Charles Walter, que conoció siendo estudiante de arquitectura de diseño. Al año siguiente nació su primera y única hija con su marido. Bueno, pues Charlotte Perkins Gilman fue una novelista, cuentista y socióloga, y escribió obras de no ficción, poesías e impartió conferencias para la reforma social. Ella denuncia la tradicional división de los roles, sobre todo por sexo, que ha derivado que la mujer siempre tenga que depender de un hombre. Y ella dice que esta dependencia no es natural, sino que es producto de un proceso cultural que se ha alejado de los procesos evolutivos naturales. Fue una utópica feminista y sus logros eran excepcionales entre las mujeres, y sirvió de modelo para las futuras generaciones de feministas debido a sus ideas y a su estilo de vida poco ortodoxo. Y ella destaca el importante trabajo que las mujeres realizan en las casas, como las tareas del hogar o cuidar a los niños o todas esas tareas, que constituyen un gran trabajo y que las mujeres son un factor de producción del que los hombres deberíamos de estar al mismo nivel de riqueza, no ser unos superiores a otros. Gilman empezó a escribir tanto novelas como obras fundadas en la realidad, explorando sus experiencias personales como muchacha y como mujer, como esposa y como madre, y estudiando al mismo tiempo los hechos económicos y sociales de las mujeres norteamericanas. Actualmente su obra más conocida es un cuento semi-autobiográfico llamado El tapiz amarillo, y este libro lo escribió durante un brote severo de depresión postparto. A continuación va a hablar mi compañera Nerea sobre el capítulo del libro. Bueno, nosotras vamos a leer un capítulo del libro de Charlotte Perkins que se llama Delas, un mundo femenino, y vamos a leer en concreto el capítulo 9, que se llama Nuestras relaciones y las suyas. Este libro fue publicado en 1915 en la revista que ella misma editaba y dirigía, que se llama The Forerunner. Este libro es el claro ejemplo de una utopía de Amazonas, y esta obra cayó en el olvido debido a la temprana muerte de Charlotte, pero ahora es reconocida como una de las obras básicas que impulsaron la lucha de la mujer en busca de su lugar en el mundo. Delas es un país de mujeres que está poblado por amazonas pacíficas, cuya religión es la maternidad. Desde hace 2000 años no existe ningún hombre en esta sociedad porque hubo una enfermedad que los aniquiló. Pero un día pasó un milagro y una mujer dio a luz sin la necesidad de ser fecundada por un varón. Esta mujer nació con el don de la partenogénesis y de esta forma se repoblaron. En este país aparecen 3 exploradores que estudian el idioma, la cultura y las costumbres de estas mujeres, y ellos mismos alucinan y admiran la inteligencia y la independencia de ellas, pero en cambio ellas están horrorizadas ante las costumbres que tienen ellos en el mundo real. Sobre todo, lo que más les sorprende es la costumbre del matrimonio, ya que piensan que someten a la mujer a una vida de encierro, pasividad y dependencia.
Y tras esta pequeña introducción vamos a comenzar a leer el capítulo. Bueno, yo voy a empezar leyendo la primera. Quiero que quede claro que la vida de relación de aquellas mujeres consistía en el alegre y ansioso proceso de formación en vista a su posterior participación en la fila de trabajadoras en el campo más apetecido, con un respeto profundo y tierno hacia la madre, demasiado profundo para ser explícito, y, más allá de él, una completa, libre y amplia sonoridad, el servicio al país y la amistad. Y en eso llegamos nosotros, imbuidos de nuestras ideas, convicciones, tradiciones y de nuestra cultura, pretendiendo despertar en ellas las emociones que a nosotros nos parecían las más adecuadas. El poco o mucho sentimiento de índole sexual que surgió entre nosotros se traducía en sus mentes en términos de amistad, el único amor personal que conocían y de procreación como finalidad última. Saltaba a la vista que no éramos madres, ni niños, ni compatriotas. Por lo tanto, si nos querían teníamos que ser amigos. Que nos emparejáramos durante el periodo del noviazgo les pareció muy natural. Que nosotros tres pasáramos la mayor parte del tiempo juntos como hacían ellas, también natural. Todavía no teníamos trabajo y por tanto las seguíamos mientras realizaban sus tareas en el bosque. Esto también les pareció natural. Pero cuando comenzamos a hablar de un hogar para cada pareja, no lo entendieron. Nuestro trabajo nos obliga a recorrer todo el país, explicó Celis. No podemos vivir siempre en el mismo sitio. Juntos ya lo estamos, insistió Alima, con una mirada satisfecha hacia el sumiso Terry. Era una de las temporadas en que estaban bien, aunque acabarían estando mal otra vez. No es lo mismo, insistió él. El hombre quiere tener su hogar, con su mujer y su familia dentro. ¿Dentro? ¿Todo el tiempo? Preguntó Ellador. ¿No estarán encarceladas? Claro que no, viviendo allí, naturalmente, contestó él. ¿Y qué hace ella allí dentro, toda la vida? Preguntó Alima. ¿En qué trabaja? Entonces Terry volvió a explicarle con mucha paciencia que nuestras mujeres no trabajaban. Bueno, con matices. ¿Qué hacen si no trabajan? Insistió ella. Cuidan de la casa y de los niños. ¿Las dos cosas a la vez? Preguntó Ellador. Sí, mientras que los niños juegan, la madre se ocupa de todo. También tienen sirvientes, claro. A Terry le parecía tan obvio y tan natural que se impacientó, pero las jóvenes estaban honestamente curiosas por comprender. ¿Cuántos hijos tienen vuestras mujeres? Preguntó Alima, con la libreta de notas en la mano, los firmes labios convertidos en una fila línea. Terry hizo todo lo posible por escurrir el bulto. No hay una cifra fija, querida, dijo. Unas tienen más, otras menos. Y algunas no tienen, añadí yo con malicia. Esto las escamó y no tardaron en sonsacarnos el hecho de que, en general, las mujeres con más hijos eran las que menos sirvientes tenían. Y las que disponían de muchos tenían menos hijos. Vaya, exclamó triunfalmente Alima. Un hijo o dos, o ninguno, y 3 o 4 sirvientes. ¿Qué hacen las mujeres entonces? Se lo explicamos lo mejor que pudimos. Hablamos de la labor social contando con mala fe con que ellas no interpretarían los términos tal como, en realidad, los usamos nosotros. Hablamos de hospitalidad, del arte de tener invitados y una multitud de aficiones. Todo esto perfectamente a sabiendas de que, para la mentalidad colectiva y amplia de aquellas mujeres, las limitaciones de nuestra vida personal eran inconcebibles. Realmente no podemos comprenderlo, concluyó Ellador. Somos solamente la mitad de un pueblo, poseemos nuestro estilo de vida de mujeres, mientras que ellos tienen la vida de las mujeres, la de los hombres y la de los dos sexos combinados. Nuestro estilo de vida es, por lo tanto, limitado a la fuerza. El suyo debe ser mucho más abierto y variado. Me gustaría verlo. Ya lo verás, querida, le murmuró al oído. No hay nada más para fumar, se quejó Terry. Estaba inmerso en una prolongada riña con Alima y necesitaba un sedante. No hay bebida. Estas benditas mujeres nos tienen placenteros. Ojalá pudiera marcharme de aquí. Deseo vano. De alguna manera continuábamos bajo vigilancia. Cuando Terry salía a la calle por las noches, siempre se topaba con alguna de las coronelas y una vez que, en un arrebato temporal de desesperación, se acercó al borde de la gran roca con el vago propósito de escapar. Descubrió a varias merodeando por allí. Estábamos en libertad, controlada. Tampoco tienen lo más desagradable, lo recordó Jeff. Es una pena, insistió Terry. No tienen vicios de hombres ni virtudes de mujeres, son neutras. Ya no tienes que decir, déjate de bobadas. Le amonesté severamente. Lo dije recordando los ojos de Ellador cuando me miraba de una cierta manera de la que ella no era del todo consciente. Jeff también montó en cólera. ¿Qué virtudes de mujer echas de menos? A mí me parece que las tienen todas.
no tienen modestia, soltó Terry. No tienen paciencia, no son sumisas, carecen de esa cualidad de abandono que tan encantadora resulta en las mujeres. Yo meneé la cabeza con pena. Mira, vete a pedirle perdón y reconcíliate con ella, Terry. Lo que te pasa es que estás dolido. Estas mujeres poseen la virtud de la humanidad, con mucho menos defectos que los otros pueblos que conozco. Y en cuanto a paciencia, la de un santo han tenido con nosotros. De lo contrario, nos hubieran arrojado por el precipicio el primer día que aterrizamos entre ellas. No saben divertirse, gruñó. Uno no hay a dónde ir a distraerse un poco. Estamos siempre en un interminable ambiente de peluquería y guardería infantil. Y de taller, añadí. Y de escuela y oficina y laboratorio y estudio y teatro y hogar. Hogar, exclamó burlonamente. Si en este país no tienen ni la más mínima noción de lo que puede ser un hogar, todo el país es hogar, dijo Jeff acaloradamente. Y tú lo sabes perfectamente. En mi vida había visto ni soñado que pudiera existir una paz universal, tanta buena voluntad y tanta amor entre las personas. Bueno, mira, si a ti te gusta vivir perpetuamente metido en una escuela dominical, allá tú. Pero yo necesito que pase algo, y aquí todo está hecho ya. Tenía cierta razón. La época de los pioneros había pasado hace muchos años. En aquella civilización las dificultades del comienzo habían quedado superadas mucho tiempo atrás. En aquella paz de que nada perturbaba, aquella abundancia ilimitada, aquella salud inquebrante, con tanta buena voluntad en todas las personas y un excelente gobierno que conseguía que todo funcionara. No había nada por qué luchar. Era como vivir en una placentera familia en una gran casa de campo, en perfecto orden, desde hacía varias generaciones. A mí no me disgustaba porque continuaba muy vivamente interesado en los logros sociológicos que todo aquello implicaba. A Jeff le gustaba como le hubiera gustado cualquier familia y cualquier casa del tipo mencionado. Terry no estaba a gusto porque no encontraba dificultades que vencer, nada con que luchar, nada que conquistar. La vida es lucha, tiene que serlo, insistió. Si no hay lucha, no hay vida. Es así de sencillo. Bobada, típica bobada masculina, replicó el pacífico Jeff. Continuaba siendo un ferviente paladín de Dela. Que yo sepa, las hormigas no luchan por tener sus crías, ni las abejas. Ah, bueno, si no te importa retroceder al estado de un insecto y vivir en un hormiguero, pero te aseguro que las formas superiores de vida se consiguen mediante la lucha, el combate. Aquí falta drama. Solo tienes que ver qué teatro hacen. Me dan asco. En esto era difícil no estar de acuerdo. El teatro de aquel país era, para nuestro gusto, bastante aburrido. Veréis, carecían de la motivación sexual y por tanto no conocían los celos. Les faltaba la confrontación con naciones enemigas. Carecían de aristocracia y desconocían la ambición. Desconocían el contraste entre la riqueza y la pobreza. Os he dicho muy poco sobre su economía. Debería haber hablado antes de ello, pero de momento continuaré con el tema del teatro. Teatro-tema, a su manera. Había una impresionante variedad de espectaculares ceremonias, de desfiles, de procesiones, todo un ritual que abarcaba tanto los oficios como la religión. Hasta las bebés participaban en él. El espectáculo de una de sus grandes fiestas anuales, el majestuoso desfile de las grandes madres, la nobleza y la valentía de su hermosa juventud, seguida de las niñas que participaban con la misma espontaneidad que nuestros hijos hacen corro alrededor del árbol de Navidad, asombrada por su alegría y confianza en la vida. Todo había comenzado en una época en la que el drama, la danza, la música, la religión y la educación estaban estrechamente asociadas y en lugar de desarrollarse cada una por su cuenta, habíanse mantenido vinculadas. Dejadme que intente, si puedo, daros una débil idea de las diferencias de su concepción de la vida, el trasfondo y la base sobre lo que desencadenaba su cultura. Ellador me habló mucho de ello. Me llevó a ver a las niñas, las chicas ya eran un poco mayores y las maestras especiales. Seleccionó libros para mí. Ella siempre parecía estar al tanto de lo que a mí me interesaba saber y acertaba en la forma de ayudarme. Mientras Terry y Alima hacían saltar chispas y se separaban, él locamente enamorado de ella y ella también de él, me imagino, si no nos explica cómo aguantaba su conducta. Ellador y yo nos sentíamos unidos por un profundo y apacible sentimiento, como si lleváramos mucho tiempo juntos. A Jeff y a Sally se los veía felices. No dudo que lo fueran.
pero no creo que se lo pasaran tan bien como nosotros dos. Bueno, volviendo a nuestro tema. Observamos a una niña de Delas enfrentándose a la vida, según las explicaciones de ella dos. Su primer recuerdo era de paz, belleza, orden, seguridad, amor, sabiduría, justicia, paciencia y abundancia. Por abundancia quiero decir que a la racionalidad nunca le faltaba nada. Crecían en un entorno que satisfacía plenamente sus necesidades, como cervatillos criados en verdes prados y claros del bosque, sucrados por cristalinos riachuelos, y disfrutaban de todo ello con exactamente la misma espontaneidad que un grupo de cervatillos. Abrían los ojos a un gran mundo lleno de color, poblado de objetos interesantes y bonitos con los que podían jugar y aprender. Todo el mundo era amable y cortés. En Delas las niñas no topaban con la grosería, con que tan frecuentemente han de enfrentarse los niños de nuestros países. Antes que nada eran personas, y las más preciadas para el futuro del país. En todas las fases de la rica experiencia de la vida, su tema de estudio se ampliaba y se ramificaba poniéndolas en contacto con una variada gama de intereses comunes. Desde el principio, cuanto aprendían aparecía interrelacionado y todo ello vinculado a los intereses de la prosperidad del país. Yo me especialicé en la silvicultura gracias a una mariposa, me contó Ellador. Tenía 11 años cuando me encontré una gran mariposa púrpura y verde posada sobre una flor del suelo. La cogí con mucho cuidado por las alas unidas, tal como me habían enseñado, y la llevé a la maestra de insectos más cercana. Mentalmente tomé nota de ello para que no se me olvidara de preguntarle luego que era una maestra de insectos. A preguntarle cómo se llamaba aquella mariposa. Ella lanzó un grito de alegría y me dijo: «Niña bendita, ¿te gustan las nueces, Hover?» «Claro que me gustan», le dije, «son las mejores nueces del país». «Esta es una hembra de la mariposa que se nutre de las Hover», me dijo. «Están casi extinguidas. Hace siglos que intentamos exterminarla. Si no las hubiera cogido, seguramente habría puesto huevos y de ellos habrían nacido orugas suficientes para destruir miles de nueces Hover, causándonos dificultades muy serias». Todo el mundo me felicitó. Se avisó a todas las niñas del país acerca de esta clase de mariposa, por si había más en otras partes. Se nos enseñó su historia y los perjuicios que había causado en las plantaciones y en la larga lucha librada por nuestras antecesoras para salvar ese nogal. De pronto me sentí una persona mayor y decidí convertirme en silvicultora. Este es solo un ejemplo de los muchos que me contó. La gran diferencia estriba en que nuestros hijos se crían aisladamente cada uno en su casa y con su familia privada, rodeados de toda suerte de barreras contra los peligros del exterior, mientras que allí las niñas crecían en un mundo libre y sin límites, que desde el primer día sabían que les pertenecía. Tenían una literatura infantil maravillosa. De buena gana hubiera pasado años estudiando la sutileza, la simplicidad y la delicadeza con que habían puesto ese gran arte al servicio de la mente infantil. Nosotros poseemos dos ciclos vitales distintos, el del hombre y el de la mujer. El del hombre es crecimiento, lucha, conquista, la creación de una familia estable y mucho éxito, el máximo posible, en la empresa de ganar dinero o de satisfacer sus ambiciones. El de la mujer, crecimiento, la búsqueda de un marido, la sumisión a las necesidades de la vida familiar y, luego, las distracciones sociales o caritativas que le permitían su posición. Allí solo había Este era muy amplio. La niña se introducía en el gran campo de vida abierto ante sí, consciente de que la maternidad sería su gran contribución personal a la vida nacional. Fuera de eso, haría su aportación individual a las actividades colectivas. Todas las jóvenes con quienes hablé y que ya habían dejado la infancia estaban muy seguras de lo que serían cuando fueran mayores y miraban con alegre confianza su futuro. A lo que se refería Terry cuando las acusaba de no tener modestia, era el hecho de que esta gran concepción de la vida carecía de rincones oscuros. Poseían un fuerte sentido del decoro personal, pero sin vergüenza ni sospecha de que tuvieran que avergonzarse de nada. Incluso las faltas y travesuras cometidas de pequeñas no les eran jamás echadas en cara como pecado, sino meramente como errores o infortunios en el juego. Las obviamente menos atractivas que las demás, o con alguna falla o defecto real,
eran tratadas con alegre tolerancia. Como un equipo de amigos se suele tratar al más torpe en el juego. Tened en cuenta que su religión era maternal y que su ética se había originado a partir de la percepción de la evolución, es decir, que concedían una importancia primordial al principio del crecimiento y la belleza y sabiduría. No tenían teoría sobre la contraposición esencial entre el bien y el mal. Para ellas, la vida era crecimiento, el placer y el deber consistían simplemente en crecer. No es de extrañar, por tanto, que con esa formación y con su sublimación del amor maternal, manifestada y ampliada a nivel social, el trabajo dependiera y fuera modificado en cada fase, con función de sus efectos sobre el crecimiento nacional. El idioma mismo había sido deliberadamente simplificado, facilitado y embellecido, pensando solo en las pequeñas. A nosotros nos parecía increíble no solo que un país fuera capaz de manifestar la previsión, la energía y la persistencia necesarias para llevar a cabo una tarea semejante, sino que además fueran mujeres las artífices de esta iniciativa. Había dado por sentado, sin pararnos a reflexionar, que las mujeres carecían de iniciativa, que solo el hombre, con su natural energía y desasosiego, era capaz de inventar. Allí descubrimos que la presión de la propia vida sobre el entorno favorece la creatividad de la mente humana, independientemente de su sexo, y que una maternidad plenamente consciente supone una capacidad ilimitada de proyectar y trabajar por el bien de la criatura. Para que las hijas pudieran disfrutar de un nacimiento digno y ser criadas en un entorno que no limitara su desarrollo, habían transformado y mejorado el estado entero. Con lo cual no quiero decir que no hicieran nada más, que se detuvieran a este punto, como un niño tampoco se detiene al final de la infancia. Aparte de este perfecto sistema de crianza de las hijas, lo que más llamaba la atención de su cultura era la variadísima gama de intereses y asociaciones que tenían acceso durante toda su vida. Pero en el campo literario, lo que más me asombró en un primer momento fue su orientación hacia las niñas. Tenía la misma gradación de rimas repetitivas y de temas sencillos que tenemos nosotros, y cuentos de la más exquisita imaginación. Pero, así como nuestra literatura infantil está mechada de balbucientes reminiscencias de mitos antiguos y de canciones folclóricas, la suya era el fruto de un exquisito trabajo de grandes artistas, sabiamente compenetradas con la mente infantil, y muy cercanas a la vida real para el mundo que les rodeaba. Pasar un día en una de sus guarderías significaba modificar totalmente el concepto que solemos tener de la infancia. Las más pequeñas, rosadas corderitas en brazos de su madre o suavemente dormidas en el aire aromatizado con flores. No tenían nada de particular, excepto que jamás se las oía llorar. Jamás oí llorar a una niña de Delas, excepto un par de veces, luego de una dolorosa caída. Entonces la gente corrió enseguida a ayudar a la niña, como haríamos en nuestro país ante el grito de agonía de un adulto. Cada madre tenía su año de gloria, su periodo dedicado a la tarea de amar y aprender en estrecha convivencia con su hija, a la que más amamantaba en gran orgullo, a menudo durante 2 años o más. Quizás esa fuera la razón de su aparente vigor. Pero pasado el año, la presencia de la madre ya no era tan continuada, salvo cuando estaba especializada en el cuidado de las pequeñas, y ese era su trabajo. Aunque tampoco se alejaba demasiado, y daba gusto observar su actitud hacia las comadres, que trabajaban de manera directa y permanente al servicio de la infancia del país. En cuanto a las bebés, un grupo de aquellas queridas pequeñas jugaban desnudas en pequeños parques, de verde césped, limpios y despejados, o sobre suaves alfombras, o en pocos profundos estanques de cristalinas aguas, brincando con alegres risas de bebés, una visión de felicidad infantil la que yo nunca había soñado. Las nenas se criaban en las zonas más cálidas y gradualmente se las iba aclimatando al frío de las alturas. A los 10 o 12 años se veía jugar a robustas niñas entre la nieve con tanta alegría como nuestros niños en la playa. Hacían numerosas excursiones durante las que recorrían de un extremo a otro del país, a fin de lograr que en todas las partes se sintieran como en su casa. Todo el país era suyo y estaban a su disposición para que pudieran estudiarlo, amarlo, utilizarlo, servirlo, al igual que los niños de nuestro país proyectan llegar a ser soldados o vaqueros. Y las niñitas sueñan con la casa o con el número de hijos que tendrán. Aquellas charlaban libre y gozosamente, y con gran animación, sobre la manera en que pensaban ser útiles a su país cuando fueran mayores.
La activa felicidad de aquellas niñas y muchachas fue lo primero que me hizo comprender la estupidez de la creencia tan común entre nosotros de que la vida solo es y será feliz si hay que luchar por ella. A la vista de aquella juventud tan llena de vigor, de alegría y de impaciencia de vivir, tuve que modificar tan radicalmente mis ideas que nunca más han vuelto a ser las mismas. El sólido nivel de salud de que gozaban les inyectaba ese estímulo natural que acostumbramos a dominar, espíritu animal. Extraña combinación de términos, más bien contradictorios. Se encontraban en un entorno inmediato, agradable e interesante, y ante aquellas se abría la perspectiva de largos años de estudio e investigación, el fascinante e inacabable proceso educativo. Examinando sus métodos y comparándolos con los nuestros, fue creciendo en mí un extraño sentimiento de humildad respecto a nuestra raza de origen. Ellador no comprendía mi asombro, me lo explicaba todo con bondadosa paciencia, pero sorprendía de que requiera tantas explicaciones, y con unas inesperadas preguntas por su parte, que todavía me deprimían más. Un día decidí confesarme con Somel, a solas, lejos de la presencia de Ellador. No me importaba hacer el tonto ante Somel, ella ya estaba acostumbrada. Necesito hacerte una consulta, le dije. Tú sabes de sobra las tonterías de mi corazón, pero no quiero exhibirlas ante Ellador. La pobre me cree tan inteligente. Ella sonrió, encantada. Es muy hermoso este nuevo y maravilloso amor entre vosotros, me dijo. Todo el país está pendiente de ello, como es natural. ¿Cómo podemos ayudaros? Yo no había caído en ello. Es costumbre decir que a todo el mundo le gusta ver a un par de enamorados, pero tengo un par de millones de personas pendientes a tu noviazgo. Resulta bastante embarazoso. Explícame vuestra teoría de la educación, le dije, en pocas palabras y de una forma comprensible para mí, pero antes te diré lo que me desconcierta. Para facilitarte las cosas, nosotros creemos que debe obligarse al niño a ejercitar su mente. Creemos que es bueno para él superar los obstáculos. Claro que lo es, me dijo. Nuestras niñas también lo hacen, les encanta. Eso me desconcertó de nuevo. Si les encantaba, no podía ser pedagógico, pensé. Nuestra teoría es la siguiente, me dijo con voz cauta. Para una criatura humana, la mente es algo tan natural como el cuerpo, una parte de su ser que crece y de la que pueden servirse y gozar. Intentamos nutrirla, estimularla, ejercitarla, igual que hacemos con el cuerpo. En pedagogía hay que distinguir principalmente entre lo que es necesario saber y lo que es necesario hacer. Seguro que vosotros también hacéis esta distinción, ¿no? ¿Hacer qué? ¿Te refieres a ejercicios mentales? Sí, estas son las líneas generales de nuestro sistema. Respecto a la nutrición de la mente, a la aportación de información, hacemos todo lo posible por satisfacer el apetito natural de los cerebros sanos y jóvenes. Procuramos no sobrealimentarlos y ofrecerles la cantidad y variedad suficiente de impresiones, de acuerdo con la capacidad de asimilación de cada niña en particular. Esta es la parte más sencilla. El otro aspecto consiste en saber graduar adecuadamente una serie de ejercicios capaces de estimular de la mejor manera el desarrollo de cada mente concreta, en cuanto a las facultades comunes a todas nosotras por un lado, y por el otro, en cuanto a las facultades especiales que algunas poseemos. Esto es lo más delicado, pero vosotros debéis de hacer algo muy parecido, ¿verdad? En cierto modo sí, dije sin mucho entusiasmo. Nuestro sistema no es tan desarrollado y sutil como el vuestro, ni mucho menos. Pero cuéntame más cosas. ¿Cómo resolvéis el tema de la información? Da la impresión de que todas sabéis prácticamente de todo, ¿no es así? Ella se rió, negándolo con la cabeza. De ninguna manera. En cuanto a conocimientos, somos muy limitadas, como pudisteis comprobar enseguida. No sé si te has dado cuenta del revuelo que habéis causado entre todas nosotras, con todas las cosas nuevas que nos habéis contado. La avidez con que miles de nosotras desean viajar a vuestro país para aprender y aprender. Pero lo que sabemos puede dividirse a grandes rasgos en conocimientos comunes y conocimientos especializados. En cuanto a los primeros, hace tiempo que aprendimos a transmitirlos a nuestras hijas con la mayor economía de tiempo y de esfuerzo posible. En cuanto a los conocimientos especializados, todas tienen igual acceso a ellos, si desean estudiarlos.
Algunas se especializan en una sola cosa, pero la mayoría siguen diversas especialidades. Algunas para dedicarse a ellas como trabajo habitual, otras meramente como un medio para su desarrollo individual. ¿Desarrollo? Sí, cuando una se encuentra demasiado en una sola actividad, las partes del cerebro que no se utilizan tienden a atrofiarse. Nosotras preferimos continuar estudiando toda la vida. ¿Qué estudiáis? Todo lo que sabemos de las diferentes ciencias, dentro de nuestras limitaciones. Tenemos bastantes conocimientos de anatomía, fisiología, alimentación, todo lo que mantiene la belleza y plenitud de la vida. Tenemos una ciencia botánica y una química, y otras, rudimentarias pero interesantes. Y nuestra historia con toda la psicología acumulada en ella. Unir la psicología con la historia, no con la vida personal. Desde luego, es nuestra. Forma parte de nosotras y sus procesos ocurren entre nosotras y va cambiando a medida que se suceden y progresan las generaciones. Realizamos un lento y meticuloso trabajo procurando que nuestro pueblo se desarrolle según estas líneas. Es una gloriosa y espléndida tarea ver cómo nacen miles de bebés con mentes más claras y fuertes, con temperamento más dulces y con mayor capacidades. ¿No ocurre lo mismo en vuestro país? Yo escurrí el bulto. Me acordé de quienes aseguran con pesimismo que la humanidad no ha progresado nada desde la época de los salvajes, que la única diferencia es que estamos mejor informados. Una afirmación que nunca he apoyado. Sobre todo, intentamos reforzar dos capacidades, añadió Sommel. A nuestro parecer, ambas son indispensables para una vida más noble, una clara y profunda capacidad de discernimiento y una firme y adiestrada voluntad. Hacemos todo lo posible para reformar a lo largo de la niñez y la juventud estas dos facultades de discernimiento y voluntad individuales. ¿Forman parte de vuestro sistema educativo? Exactamente, la parte más importante. Ya habrás notado que ante todo procuramos criar a las bebés en un entorno que nutra su mente sin fatigarla. Le proporcionamos toda suerte de actividades interesantes en cuanto tienen edad para ello. Primero nos ocupamos de las propiedades físicas, como es natural, pero procuramos introducir muy pronto, cuidado siempre de que no represente un excesivo trabajo mental, una diversidad de opiniones que les obliguen a escoger. Opiniones muy simples, con causas y consecuencias muy obvias. ¿Te has fijado en los juegos? En efecto, me había fijado en ellos. Las niñas siempre parecían estar jugando o entreteniéndose solas con algo. Al principio me preguntaba a qué edad debían comenzar a ir a la escuela y luego descubrí que no iban nunca. Se trataba de una educación permanente sin escuela. Hace 1600 años que nos dedicamos a inventar juegos cada vez mejores para las niñas, prosiguió Sommel. Yo me la quedé mirando boquiabierto. ¿Inventando juegos? Protesté. ¿Haciendo nuevos juegos, quieres decir? Exacto, respondió. ¿Vosotros no hacéis lo mismo? Me acordé entonces de ciertos pergularios y de material creado para la signora Montessori y respondí con cautela. A veces, pero luego añadí que la mayoría de nuestros juegos eran muy antiguos, se transmitían de una a otra generación desde hacía muchos siglos y sus orígenes se remontaban a un pasado remoto. ¿Y qué afecto tienen?, me preguntó. ¿Desarrollar las facultades de vosotros deseáis fomentar? Entonces me acordé de lo que dicen los partidarios del deporte. Y de nuevo le respondí con gran cautela que aquella era la idea, en parte. ¿Y las niñas les gustan?, le pregunté. ¿Les gusta que se les dé las cosas tan preparadas? ¿No prefieren los viejos juegos? Tú mismo has podido verlas, me contestó. ¿Están más contentos? ¿Son más felices? ¿Se divierten más vuestros niños? Bueno, pues una vez acabada la lectura, vamos a hablar un poco sobre la influencia del feminismo de Charlotte Perkins. La novelista, poeta y ensayista se destacó en el siglo XX por impartir conferencias para la transformación de la sociedad patriarcal, promoviendo derechos hasta el momento impensados
para las mujeres de la época. Su intenso activismo feminista y la experiencia de su propia vida sirvieron de modelo para futuras generaciones de mujeres. Después de dejar a su esposo, Charlotte hizo algunos cambios personales y profesionales importantes en su vida. Durante este primer año de separación conoció a Adelaide Del Knapp, quien se convirtió en su íntima amiga y compañera. La relación fue muy probablemente romántica, con Charlotte creyendo que tal vez se podía tener una relación exitosa y de por vida con una mujer, en lugar de su matrimonio fallido anterior con un hombre. La relación terminó al final con esta mujer y ella se mudó junto con su hija a Pasadena, California, donde participó activamente en varias organizaciones feministas y reformistas de allí. Comprometida con la lucha por la igualdad de derechos, ella aseguraba que hasta que no hubiera una igualdad económica entre hombres y mujeres, y en especial en el interior de un matrimonio, no se obtendría una verdadera libertad. También Charlotte fue conocida mundialmente por su rol de oradora y su especial atención a temas referentes a las mujeres, ética, sociedad y trabajo. Y fue tan idealista como proactiva. Siempre tuvo clara su meta, que era aportar información que aportara en la transformación social de la cultura patriarcal de la época. A través de sus propias experiencias de vida, ella fue forjando principios e ideas que resultaban revolucionarias para la época, como por ejemplo acceder al divorcio a principios del siglo XX, ser madre poco convencional, ya que al poco tiempo de divorciarse impulsó a su hijo a que estuvieran en la misma cantidad de tiempo con su padre y su nueva pareja, e incluso más tiempo del que ella misma le dedicaba como consecuencia de su intenso trabajo y activismo, además de exigir la igualdad económica. Pues para finalizar vamos a volver a hablar de su obra, y en una de sus obras, que se llama Mujeres y Economía, ella reflexiona sobre la relación entre el hombre y la mujer como la única del mundo animal que se ha convertido en una relación económica, ya que ella dice que el hombre alimenta a la mujer y se convierte en la mayor fuerza modificadora de su condición económica. De esta forma se frena el impulso de la mujer de crear y expresarse, convirtiéndola en débil e incompetente. Por tanto, el capítulo y la obra de la que estamos hablando nosotras, que es Delas, es como el resultado de la liberación de esa dependencia económica de la mujer. Como conclusiones que hemos sacado sobre este capítulo y esta obra, es que estos tres exploradores se sorprenden de la capacidad de subsistir sin hombres, ya que existen los coches eléctricos, hay buenas edificaciones, las ciudades están limpias, no existen las guerras, y eso les sorprende mucho a ellos. Y que ellas entienden la maternidad como el amor perfecto y la mayor forma de sororidad. Además de que no existe deseo sexual femenino y el lesbianismo ni siquiera se insinúa en la obra. Por tanto, aquí está la gran limitación de esta pensadora, donde la realidad se impone, oprimiendo la imaginación de lo posible. Ella decía que la felicidad y el progreso de la mujer solo se puede conseguir extirpando su deseo y por medio de un milagro en el que el hombre no participa.